Y abran su Biblia conmigo ahí en Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21. Y ponen su mirada en el verso 1. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para darle lectura. Mateo 21 en el verso 1, amén. Dice la palabra del Señor así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La entrada del rey. Todos estamos conscientes de lo que estamos viviendo en estos días. Estamos a una semana de recordar el evento más grandioso y el más diferenciador de toda la fe en todo el mundo, en todas las religiones. Porque Mahoma fue un gran profeta, según la teología de los musulmanes. Según las enseñanzas, fue un gran profeta llamado por Dios, pero murió. Y hasta el día de hoy su tumba es venerada por los seguidores de él. Porque Buda fue una persona muy sobresaliente, porque muchos y muchos que se han levantado para enseñar, para llevar al pueblo, para enseñarle a la gente cómo llegar a Dios, muy prominentes, pero todos murieron. Todos los fundadores de todas las religiones hasta el día de hoy tienen un lugar donde en su sepultura dice su nombre, el año de nacimiento y el año de su muerte. Pero nosotros, como cristianos, tenemos al único Dios que venció a la muerte, que no está más atado a esa sepultura y que su nombre no está allí con una fecha de nacimiento y una de muerte, sino que Él murió, pero ahora vive para siempre. Estamos a una semana. A mí me da alegría, no sé a ti. Pero hoy recordamos aquel momento en el que el Señor entró a la ciudad, como leímos ahorita, y donde había mucha gente. El día de ayer, no sé si notaste que había alrededor de toda la ciudad, en Chicago y en los suburbios, una manifestación de gente. No sé si la notaron. Fue bastante grande. Y que hay situaciones como esta donde la gente se reúne para manifestarse o para aclamar o para pedir o para apoyar alguna causa, pues vemos este tipo de movimientos, ¿no? Mucha gente que está en el mismo lugar, supuestamente apoyando una misma causa. Marchas, eventos, caminatas, el maratón de Chicago, y mucha gente se inscribe y hace cosas para decir: yo apoyo esto. Algunos son para concientizar acerca de cosas como en la que vimos ayer, ¿no? Para concientizar acerca del abuso de poder de ciertos políticos que el día de hoy pues es muy prominente y muy notable su abuso, ¿no? La gente se une y se manifiesta. Miles de personas participan. Desde lejos, todos parecen iguales. Ayer que andábamos por el centro de Mount Prospect, estábamos de lejos y yo, como tengo una visión 20/20, que es lo que más me caracteriza, desde lejos vi una muchedumbre y le dije a Lili: mira, ahí están los No Kings.
Y me dijo, oiga, ¿y tú cómo sabes? Bueno, pues es que había visto que iba a haber una manifestación de eso este día. Entonces vi mucha gente y entonces intuí que todos ellos estaban allí reunidos por esa misma causa. Desde lejos todos se ven iguales. Todos llevan la misma camiseta. En este caso, pues es para manifestarse en contra del abuso de poder de los políticos. Pero en otras ocasiones es para, no sé si has visto, hace años se solía hacer en Chicago una caminata que decía la leyenda de las playeras que muchos llevaban, Chicago para Cristo, y tenían con letras grandes y andaban caminando por las calles más reconocidas de Chicago, la Pulaski, la Kedzie, la 26, y andaban manifestando su fe diciendo, nosotros creemos en Cristo. Todos caminan en la misma dirección, nosotros tenemos ese propósito, queremos que la gente vea en lo que nosotros creemos. Del otro lado de la protesta de ayer, también la gente quería que los que estaban viendo, ya sea por televisión, por redes sociales o en vivo cuando pasabas con el automóvil por allí, que vieran qué es lo que están manifestándose. Todos levantan pancartas con el mismo mensaje y las levantan y se ve claramente lo que dice ahí. Pero si uno pudiera conocer el corazón de ellos, de todos los que están allí, descubriríamos algo que es bien interesante. No todos están allí por la misma razón. No todos, aunque parece. Es bueno eso, hay que apoyar ese movimiento y hay que apoyar para que la gente vea. Pero ¿cuál es la verdadera motivación por la que la gente está allí? Hay personas que están profundamente comprometidas con la causa porque tal vez han sufrido la pérdida de algún ser querido en el año pasado, que fue el más notable de todo este abuso que hubo. Todos lo vivimos, todos en carne propia experimentamos, pero algunos fue más personal. Perdieron a alguien, alguien fue deportado, alguien fue capturado o desaparecido según algunas teorías, ¿no? Las personas que fueron muertos en Minnesota a causa de esta situación, creo que ellos viven de una manera muy distinta lo que significan estas marchas. Algunos otros han pasado años apoyando este tipo de luchas, activistas que están a favor de esto o a favor del otro. En el caso de la fe, algunos cristianos buscan el conciliar las diferencias que hay entre diferentes denominaciones para salir a marchar y decir, hay que proclamar la ciudad para Cristo. Se unen metodistas, se unen pentecostales, se unen algunos menonitas y muchas diferentes denominaciones y caminan con una misma causa. Pero no todos tienen la misma motivación en el corazón. Algunos otros han visto de cerca el dolor que las situaciones que vivimos como sociedad dejan en el corazón, los marcan y se comprometen a apoyar este tipo de causas. Para ellos estar allí significa algo muy profundo. Pero también hay otros que participan por muchas otras distintas razones. Algunos están allí porque la empresa donde trabajan los obliga a ir. Tienen que estar ahí, apoyar las causas sociales. O por bonos que la misma compañía donde trabajan les ofrecen. O por beneficios que hay por apoyar beneficios o actividades sociales. Algunos otros están allí porque habrá comida, habrá amenidades, porque todos los que están allí bajo el sol, pues mira, va a haber esto, va a haber el otro, va a haber aquí. La gente dice, pues yo quiero a la gorra, ni quien le corra, dice el Proverbios 17,900, ¿verdad? Otros están allí porque habrá regalos, actividades gratuitas. Algunos están allí porque un amigo los invitó. Mira, vamos, hay que unirnos a la bola. Aquí vamos a manifestarnos para que nuestra voz sea oída. Otro tipo de personas simplemente están allí porque quieren tomarse una foto y ponerla en sus redes sociales. Yo estaba aquí en la protesta. Mírame, estoy manifestándome. ¿Será? Desde afuera todos, como dije, parecen iguales. Todos están en la misma marcha. Todos llevan la misma camiseta. Todos aparentemente apoyan la misma causa. Todos. Pero la realidad es que sus motivaciones son muy distintas y diferentes.
Algunos están comprometidos con la causa y otros simplemente aprovechan los beneficios de estar allí. Algo muy parecido pasó en este episodio que acabamos de leer. Mucha gente se amontonó a la entrada de la ciudad. Estaba lleno, miles y miles de personas salieron a recibirlo y ¿qué gritaban? No kings, no ice, only butterflies. ¿O qué gritaban los que salieron a recibir a Jesús? ¡Hosana! Todos levantaban ramas de palmas y todos celebraban su llegada. Aquí viene el rey. Ese salmo que leímos al principio es lo que ellos estaban gritando. ¡Sálvanos! Por fin acaba de llegar alguien que nos va a salvar. Vengan todos, vamos a ver al rey. Pero por dentro de esa multitud no todos tenían el mismo corazón. Estaban allí por otras razones. Había algunos que verdaderamente reconocían a Jesús como el Mesías y como el Salvador del mundo. Porque de una manera muy personal lo habían experimentado. Pero otros estaban buscando otra cosa que vamos a averiguar a continuación. Entre la bola o entre la muchedumbre, algunos simplemente esperaban a un Jesús que se convirtiera en el líder que ellos esperaban. Alguien que resolviera los problemas políticos que en ese tiempo estaban viviendo. Alguien que rompiera de una vez por todas el yugo que Roma les había impuesto. Impuesto. ¿A cuánto les gusta esa palabra? Impuesto. Unos buscaban redención, pero otros buscaban conveniencia. Cualquier parecido con la realidad del día de hoy en el siglo XXI es mera coincidencia. Esa es la diferencia que explica algo que parece imposible. ¿Qué es eso imposible? ¿Cómo es posible que una multitud que aclamaba a Jesús como rey, a la siguiente semana gritaran, ¡mátalo! Estoy harto de su mensaje, cállenlo, desaparezcanlo, queremos a Barrabás. Es como si el día de hoy gritara a la gente, quiero al diablo y no a Dios. ¿Alguien diría en su sano juicio eso? Barrabás era un asesino. Era un, ¿cómo se dice esto cuando buscan una rebelión política? Un mercenario que buscaba una sedición, una división, una separación y incitaba al pueblo a rebelarse. Eso es lo que era Barrabás. Y la gente, los religiosos, la iglesia, los creyentes, los mismos judíos alentaban a la gente a que gritaran, queremos a Barrabás. ¿Cómo es que eso sucedió? Si una semana antes estaban gritando, tú vienes a salvarnos. ¿Qué cambió dentro de ellos? Esa escena nos obliga a hacernos una pregunta o nos invita, si la meditamos y hacemos una reflexión dentro del corazón y dentro de la situación que vivimos como iglesia en el siglo XXI. ¿Por qué seguimos a Jesús nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué gritamos a fuerte voz como aquel canto, ¿no? Que dice a fuerte voz y se nos va la voz hasta arriba, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo seguimos por quien Él es? ¿O seguimos a Jesús por lo que podemos recibir de Él? Esa es una diferencia muy, muy notable que se ve hoy en la iglesia. La entrada triunfal nos va a mostrar que no todos los que celebran a Jesús están realmente comprometidos con Él. No lo buscan por quien Él es. No buscan la vida y la salvación que Él vino a dar y a ofrecer. Buscan un beneficio. Antes de continuar, según la lectura, la palabra más prominente que vimos ahí es el grito de salvación que ellos daban. A ver, grita conmigo. A ver. 1, 2, 3. Vamos a reiniciar esto. ¿Cuál era el grito más prominente que salió allí entre toda la multitud? Ajá, entonces, a la de 3 todos vamos a gritar Hosana, ¿ok? Bueno, yo no, porque tengo micrófono, se va a oír muy fuerte, pero ustedes, a ver, a la de 3, 1, 2. Hosana.
No, pues, esos no eran los que salieron a recibir a Jesús. Estaban más emocionados los que salieron allí. Bueno, esa palabra Hosana proviene del hebreo Hoshiana o Hoshiana, como lo quieras pronunciar, que significa sálvanos ahora. En el Salmo 118 lo traduce ya así de esa manera, sálvanos ahora. Hosana. Estaban reconociendo a Jesús como el Mesías prometido. Ese era el grito. En el Salmo es lo que estaba expresando. Envía tu salvación. Sálvanos, Señor, ahora. Sin embargo, no todos entendían qué tipo de Mesías era Jesús. Muchos habían visto sus milagros. Habían visto a Lázaro resucitar de los muertos después de 4 días cuando ya olía feo. Yo nunca he visto eso, yo creo que tú tampoco. Pero ellos lo vieron. Y Jesús dice algo acerca de estas personas que lo seguían creyendo quién era Él verdaderamente. Ahí en Juan 12, si abres tu Biblia por favor allí conmigo y me acompañas, en Juan 12, en el verso 17, cuando tengas decimos amén. Jesús decía, o más bien la Escritura dice de estas personas que seguían a Jesús, que verdaderamente creían en Él. Dice esto, y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. ¿Qué daba la gente? Testimonio. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que Él había hecho esta señal. La gente que vio los milagros de Jesús, la gente que experimentó a Jesús de una manera personal, que vieron su poder, que vieron lo que Él era capaz de hacer con el puro poder de su palabra, aunque hoy digan que la letra mata y más, que el espíritu vivifica y la letra mata, que no estudies tanto la palabra, que la palabra te vuelve loco. La pura palabra de Jesús hizo que un muerto saliera de la tumba en vida. ¿Y qué decía la gente? La gente daba testimonio. Yo lo vi. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Yo me puedo decir a mí mismo, yo soy un Lázaro, porque estaba muerto. Y estando muerto en mis delitos y pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos llamó también de la muerte, vive ahora. Y el valle de los huesos secos, o el del valle de los huesos secos, empezó a tomar forma. Y vino a hacer vida. Por el puro poder de su palabra. Y la gente decía, yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo vi de carne propia. Y la gente daba testimonio. Esos eran los que lo seguían porque creían verdaderamente quién era Él. Muchos de los que estaban allí habían visto algo extraordinario. ¿Tú qué has visto en tu vida? Decía el hermano hace un rato, si te contara, hermano, cuántas cosas no he visto del Señor en mi vida. Habían visto ellos a Jesús llamar a un hombre muerto y que olía feo, salir de un sepulcro. Habían visto ciegos ser sanados, ciegos de nacimiento. ¿Cómo es posible? No, es que le dieron un pelotazo con una pelota de béisbol aquí y se quedó ciego. No, a ver, a uno que nació ciego, ¿cómo era posible que Jesús lo sanara? Si su ceguera era de nacimiento. Es que para Dios no hay nada imposible. Vieron a cojos caminar. ¿Te acuerdas del que estaba en el estanque? ¿Quieres ser sano? ¿Y cómo, Señor, si nadie viene y nadie me quiere aventar? Yo tengo tantas ganas de entrar ahí, porque dicen las lenguas por allí, que si alguien te avienta antes de que otros caigan, cuando los ángeles abaten las aguas, te sanas. Y la gente busca eso y dice, ¿cómo puedo? Bueno, llega Jesús y te dice, aquí estoy. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Vieron a leprosos ser limpiados. Cuando la gente les hacía, no. Según la ley, los leprosos tenían que andar fuera, lejos del contacto con los demás. Llega Jesús, ve a un leproso y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús
con ese amor, así como te salvó y te limpió y te restauró a ti, lo tocó y le dijo, quiero. ¿A poco eso no hace que el corazón se ponga así de... Vieron a endemoniados ser liberados de la opresión que tenían. Y había uno gadareno, ¿no? Que es de los más notables, que llegaban todos y decían, yo ahorita lo voy a exorcizar. Y llegaba el nazareno, el gadareno, y los aventaba a todos, porque decía, tiene una fuerza increíble. Llega Jesús, su pura presencia intimidó al gadareno. Y todos los que estaban dentro de él hablaron y dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Aún no es nuestro tiempo, ¿por qué nos atormentas? Su sola presencia. Imagínate. Y a veces yo he visto exorcistas cristianos que están, en el nombre de Jesús, y te reprendemos, y la presencia y el Espíritu cae sobre ti, y nomás no se va. Ese episodio nos muestra a Jesús simplemente entrando en escena. Y los demonios, yo me voy de aquí. Yo no quiero estar en la presencia. Esos sí son los demonios. Aunque hay algunos otros demonios por ahí que no les gusta andar en la presencia de Dios. Pero los demonios tiemblan ante su presencia. Ellos vieron todo eso. Para ellos Jesús no era un rumor, era una realidad. ¿Qué es para ti Jesús? Es un gran hombre, un gran profeta. ¿Te acuerdas la lectura que al final decían ellos? Es un profeta. Es una persona muy notable. Sus palabras son buenas. Nos ayudan a cambiar nuestra moral y a reformar nuestra conducta. ¿Será? ¿Qué es para ti Jesús? Para ellos, los que verdaderamente creen, era una realidad. Porque reconocían que Él era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esa es la profecía. Y ellos lo vieron con sus propios ojos. Y lo vieron obrar el ministerio que se le encomendó. Jesús estaba entrando exactamente como el profeta lo describió, ¿sí o no? ¿No era un caballo de guerra? No era un ejército que venía preparado para subyugar al ejército extranjero. Vino con humildad. Ellos extendieron sus mantos en el camino. Y decían, aquí viene el rey, el que trae la libertad y la salvación de Dios. Recibámosle. Él es el cumplimiento de la promesa y de la profecía dada por el profeta Zacarías. Eso era un acto que solamente si eras judío entendías, porque pues hoy decimos, me quito el saco y lo tiro al suelo. No, ellos como judíos tenían esa costumbre de cuando el rey salía en procesiones, le tiraban los mantos y le hacían como un caminito de reverencia. Pase el rey. Era ese acto reservado para honrar a los reyes. Y ellos estaban diciendo, aquí viene el verdadero rey de los judíos, el que nos va a dar salvación. Reconocían que algo profético estaba ocurriendo delante de ellos. Pero no todos tenían esa misma perspectiva. Como Israel vivía bajo la opresión de Roma y los impuestos eran así de altos, más altos que yo, la presencia militar de los soldados romanos era constante en medio de la ciudad. Había una esperanza colectiva. ¿Cuál era esa? Cuando venga el Mesías, nos librará de todo esto. A veces hay gente así dentro de la iglesia y a veces uno mismo dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo tenemos esos comentarios, ¿no? Levanta tu mano conmigo si tú lo has dicho también. Ay, Señor, es que ya no aguanto, ya llévame. Ya no aguanto las deudas, ya no aguanto lo de esto, ya no aguanto esto, y hay tantas cosas. Ay, Señor, ya llévanos. Buscamos a veces esa salvación, esa escapatoria de las opresiones del mundo. Bueno, resulta que en el mundo tendréis aflicción.
Pero una vez que creas en mí, olvídate de eso, tú vas a andar caminando en una nube, ¿así dice? No, eso es cuento chino. Si te dicen, entrega tu vida al Señor y el Señor va a resolver tus problemas, mentira. Resuelve el problema más grande de la humanidad, la condenación. Pero en el mundo seguiremos teniendo aflicción. La gente pensaba que cuando viniera Él los libraría de todo, de toda carga, de toda deuda, y a veces la gente busca eso. Muchos imaginaban al Mesías como David, un guerrero que con una onda tiró. ¿A quién tiró? A Goliat, ¿verdad? Un niñito, un libertador nacional, quien liberara al pueblo de la esclavitud y de la subyugación de un pueblo extranjero. Ellos pensaban eso. Pero Jesús vino a liberar de algo mucho más profundo y necesario para el ser humano. ¿Qué es, a ver? Pecado. La Escritura dice en Juan 18:36, y respondió Jesús diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Jesús no vino a levantar una revolución política. Jesús no vino a quebrantar las mismas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, si tú sales al sol, ¿qué pasa? Te quema el sol, ¿no? Te bronceas. Entonces tú levantas tus manos al cielo y dices, porque soy hijo del rey, declaro que el sol no me hace nada. ¿Será que el sol no te va a hacer nada por eso? Y a veces las oraciones, las peticiones, las creencias del pueblo de Dios son tan triviales, tan bobas en cierto sentido, que piensan que Dios, porque Él es Dios y todo lo puede, ¿no? ¿Así dice la Escritura o no? ¿Están conmigo? No hay nada imposible para Dios. Entonces, si yo declaro que algo que es natural como el sol no me afecta, ¿será que no me va a afectar? Es que Él puede decir, no te afecta. Y yo lo creo, yo lo declaro. A veces las declaraciones de la gente son así. Piensan que Jesús vino a resolver problemas ¿cómo puedo decir? Tan humanos, tan naturales. Ay, es que me creció una uña del pie y se me enterró, pero yo declaro que esa uña se cae. ¿Será? Es que pasó esto y el otro, y a veces las creencias de la gente son así. Ese no es el Jesús que está diciendo aquí. Jesús no vino a levantar una revolución, vino a traer un reino espiritual. A ver, pregunto. Si yo saliera de este lugar, voy a ponerme yo como ejemplo para que no, después al final del servicio me vayan a atajar por ahí, me vayan a decir, a ver, quiero que me explique. No, bueno, si yo salgo de este lugar, cruzo la calle, me atropellan, me llevan al hospital, me cortan la pierna, y ya no tengo pierna. ¿Será que porque ya no tengo pierna ya no soy parte del reino de Dios? ¿O sí sigo siendo? A veces la gente piensa que porque no tenemos lo natural, ¿te acuerdas del Sermón del Monte? Mateo 6, no estamos tan lejos, apenas en algunas semanas que pasó eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué son todas las demás cosas? Comida, techo, ropa, todo lo que mencionó antes de ese verso 33, por lo cual dijo, no estén afanosos. Todo lo proveería Él. Pero a veces la gente piensa que porque no tengo un saco nuevo, Señor, y yo soy tu hijo. Que porque no tengo esta cosa que me está... ¿Será que porque no tenemos eso ya no somos parte del reino? Él no vino a levantar una revolución entre los hijos de Dios para que, como dice la doctrina del dominionismo, que tenemos que conquistar las naciones para Cristo. Que será que porque yo no soy un político en el Senado de Estados Unidos, por eso no soy de parte del reino de Dios. O porque el cristianismo no es la religión oficial del país de donde yo soy, por eso ya el reino de Dios dejó de ser.
Cada uno somos parte del reino de Dios. Él vino a traer un reino espiritual formado por las piedras vivas que cada uno de nosotros representamos. Una iglesia santa y sin mancha, no un edificio, porque este edificio, si lo revisamos, tiene hartas manchas y hartas imperfecciones. Pero Él vino a ser una iglesia santa formada por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por los de allá atrás, por los que aquí enfrente y hasta por los que no vinieron. Y por los que no conocemos. Esa es la iglesia del Señor. Pero cuando las expectativas humanas no coinciden con los planes de Dios, muchos se decepcionan. Es que yo llegué a Cristo porque alguien me dijo que si yo te entregaba mi vida, Señor, mi negocio iba a prosperar, mi familia iba a ser bendecida, mis hijos iban a ser pastores, ministros y cantantes en la iglesia y sirviéndote para ti. Yo pensaba eso, yo por eso vine al camino. Cuando la multitud descubrió que Jesús no iba a expulsar a Roma, cambiaron de actitud. A veces en algunos lugares los profetas, evangelistas, pastores y maestros que dice Efesios, se ponen a predicar y a enseñar. Si tú le entregas tu vida al Señor, Él te va a sanar de la enfermedad que tienes. Oh, entonces eso suena bastante atractivo, ¿no? Porque el hermano tiene cáncer terminal de pulmón y ya andan las últimas. Entonces le dicen, bueno, si yo entrego mi vida al Señor, ¿me va a sanar? Amén, decláralo. Y pasan al frente, oran por él y resulta que nomás no, ya lleva 3 meses y no se ha sanado. ¿Qué pasa con el hermano? Que entró al camino por promesas falsas, con expectativas diferentes a lo que la Biblia dice. O llega el hermano que dice, pues yo tengo cierto problema en mi matrimonio. Y porque el Señor no restauró a mi esposa y a mis hijos, entonces ya por eso ya no voy a ir a la iglesia. Por eso ya no voy a hacer esto. Por eso ya no voy. Cambia la actitud cuando las expectativas no coinciden con los planes de Dios. Jesús no es un rey que viene a resolverte tus problemas como primera necesidad, como primera prioridad en la vida, sino a dar salvación. Si yo tengo una enfermedad terminal y mi vida está yendo al infierno y recibo al Señor verdaderamente por quien Él es, el Rey de justicia, quien vino a dar la gloria de Dios y el reino de Dios, a traerlo a nosotros, y yo me muero por esa enfermedad terminal, ¿a dónde voy? A la gloria juntamente con Él, porque Él así lo prometió. Yo vine a dar salvación a todo aquel que cree, aunque no me sane. Esa es la verdadera fe. Pero esto no fue lo que la primera generación que vio a Jesús entrar como Rey y Salvador ahí en Jerusalén, eso no fue lo que sucedió ese día. Jesús mismo confrontó esa actitud. En Juan 6:26 respondió Jesús cuando Él multiplicó los peces y los panes de gente que solamente buscaba los beneficios. Jesús les dijo, de cierto les digo que solamente me buscan, no porque habéis visto las señales, no porque creyeron ustedes vieron con sus propios ojos, cosa que nadie más había visto nunca. Pero ustedes no me siguen por eso. Ustedes me siguen porque comiste el pan y se saciaron. La versión hermano Rafa habla hoy es, ustedes me siguen porque ustedes comieron como animales para saciarse, hasta hartarse, es una traducción. Ustedes no siguen a Jesús, no ustedes, está diciendo los de Juan, ustedes no siguen a Jesús por lo que han visto de Él, por lo que han vivido con Él. Ustedes buscan nada más los beneficios. A veces las personas, ¿por qué vas a la iglesia? Es que hay una convivencia, mira, ahí realmente se siente el amor de Dios. O sea, tratarnos bien y comer juntos es el amor de Dios, es parte, pero no es todo. Pero la gente se desenfoca de lo verdaderamente necesario en su vida y se enfocan en lo terrenal.
Ustedes siguen a Jesús porque, miren, esa iglesia donde fuimos, todos se llevan bien nice, el pastor es bien buena onda, no dice, no critica a nadie, no dicen, todos hacen lo que quieren y a mí me gusta porque al final pues todos comemos juntos, el hermano que es así, bien X y X, no, aquí sí se siente el amor de Dios. A veces la gente busca eso, pero eso no es lo que salva. El amor de hermanos no salva, ¿o sí? La convivencia de cortar el pan y tener coinonía entre hermanos, ¿salva? ¿No? Jesús los reprendió y les dijo, ustedes no me siguen por lo que creen de mí, sino por lo que reciben de mí. Habían seguido a Jesús ellos después de la multiplicación de los panes, pero su motivación no era espiritual, era material. ¿Qué puedes hacer tú, Jesús, por mí? Jesús les estaba diciendo, ustedes no me siguen por quién soy. ¿Ustedes por qué siguen a Jesús? Retórico, como dice el hermano. Es muy retórico esto. Nada más examina tu corazón y pregúntale, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por quién Él es? ¿O por lo que recibes de Él? ¿O porque la coinonía después del servicio está bien chévere? ¿Por qué? Retórico. Cuando Jesús comenzó a enseñar el costo del discipulado, muchos dejaron de seguirlo. Ahora, aquí es donde algunos ministros se confunden porque dicen, ¿dónde dice la Biblia que Jesús era así? Que Él confrontaba, que Él decía que... Esto es un pensamiento de los predicadores modernos que se creen todos santos, que tienen expresiones muy feas para referirse a la sana doctrina. Eso es algo que se inventaron ellos para manipular a la gente y ser selectivos. No, bueno, después de que Jesús les dijo, ustedes me siguen nada más por esto, les dijo también lo siguiente, en Juan 6:66. Dice, desde entonces, después de que los reprendió, muchos de sus discípulos, fíjate cómo no dice, muchos de los que lo seguían, no dice muchos de los que simpatizaron con el movimiento, no dice muchos de los que vieron alguna cosa ahí y se unieron al montón, así como en las manifestaciones. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. A sus discípulos, les dijo, ustedes solamente están buscando recibir algo. Ese versículo es impresionante, porque las personas que caminaban con Jesús, que lo escuchaban, personas que parecían discípulos, lo abandonaron, se volvieron atrás. Les fue pesada la reprensión, porque su fe estaba basada en un beneficio, no en una convicción. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Quiénes dicen la gente que soy yo, Pedro? Unos dicen que eres un buen profeta, otros dicen que eres un buen milagrero, otros dicen que etcétera, etcétera. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Y qué dices tú, Pedro? Tú eres el que sana mis dolencias, el que me provee todo, tú eres el que me da para seguir adelante. ¿Así dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo más necesario que necesita el ser humano, salvación por medio de Jesús. Pedro lo dijo así. ¿Había beneficios o hay beneficios por seguir a Jesús? Dilo conmigo con convicción. Sí, hay muchos beneficios. Él tiene cuidado de su iglesia hasta el día de hoy. Y ese es un beneficio. Pero no es el todo. No es el fin. Los que abandonaron a Jesús buscaban beneficio y no estaban con Él por convicción. Y esto mismo pasa hoy. También hay multitudes que dicen seguir a Jesús. Iglesias completas donde el mensaje es, nosotros somos cristianos, nosotros adoramos al Rey de Reyes, nosotros honramos la gloria de Dios. Pero las motivaciones siguen siendo diferentes. Algunos buscan a Cristo como Salvador, porque buscan perdón, reconciliación, transformación y vida eterna. Pero otros buscan a Jesús como una solución a sus problemas, a sus necesidades primarias o las más que los aquejan inmediatamente.
prosperidad, salud, éxito, estabilidad financiera, soluciones rápidas. Cabe mencionar que esto también aplica para ciertos ministros. Ciertos digo porque no todos son llamados, algunos están infiltrados, que buscan a Jesús solamente por el beneficio económico, por lo que van a recibir, porque una iglesia de 400 personas es un diezmo de 400 personas. Es un beneficio de 400 personas con el cual se están enriqueciendo. Y por eso es que la iglesia está el día de hoy señalada y calumniada por este tipo de personas, que buscan un beneficio, una prosperidad, éxito y estabilidad a costa de la fe. Esos son los que decía Pablo, son los que medran, los que sacan provecho. Esos no son verdaderos ministros. ¿Entendido? Pero también, ahora volteamos la tortilla, ya hablamos de los ministros, ahora vamos a hablar de los cristianos. También hay cristianos que están metidos en la iglesia buscando lo mismo. Prosperidad, salud, éxito, estabilidad financiera y soluciones rápidas. Pero el Evangelio nunca presentó a Jesús como un proveedor de comodidades, ¿o sí? ¿Qué necesitas, hijo mío? Y Jesús así como volteando su pelo, ¿no? Así, ¿qué necesitas? Pídeme y recibirás. Así dice la Escritura, ¿no? Te la citan de esa manera. Pedid y se os dará. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Tú qué necesitas ahorita? ¿Cancelación de deuda de tu auto? Pásale aquí al frente, ahorita lo vamos a declarar. Y mira, mañana vas a seguir endeudado. Solamente que eso no te dicen ellos. Pásale aquí. No, yo no vine a buscar cancelación de mis deudas. Las deudas que yo tengo son las que yo me metí. No me metió el Señor. Lo que yo necesito es salvación. Es perdón, es restauración. Yo quiero aprender cómo ser un mejor marido, cómo tratar mejor a mi esposa, cómo ser un buen siervo, cómo cumplir el propósito por el cual me llamó. Eso es lo que yo quiero. Cómo ser de beneficio para otra persona a la cual yo pueda ayudarle. Eso es lo que yo quiero. Pero otros dicen, no, ¿qué estás hablando? Yo quiero que me digan, mira, ahí va el pastor, ahí va, mira el ministro, tócame para que me bendigas. No, eso no es. Ese no es el Jesús del Evangelio. Jesús dijo algo radical. Para algunas personas esto es radical y les ofende. Pero Jesús lo dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, cómprese un traje Hugo Boss, una corbata, aprenda el versículo de Juan 3:16, vaya todos los días a la iglesia. No olvides tú, como dijo aquel profeta de Guatemala, que la iglesia se llevan dos cosas. ¿Qué se lleva? Biblia y chequera. Hazme el favor. Saludos hasta Guatemala al pastor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, no. Eso suena muy feo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú, hermano? ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues a mí, decía algún muchachillo por ahí que yo conocí alguna vez, pues yo vine a buscar novia, a ver qué encuentro. Entonces no viniste por Jesús. Decía otro pastor que conocí, el que no llega por Jesús a la iglesia, no se queda en la iglesia por Jesús, se va porque no vino buscando a Jesús. A veces las personas decimos, bueno, es que, ¿por qué suceden tantas cosas así? Bueno, la gente tiene diferentes motivaciones que solamente Dios conoce el corazón y sabe por qué están en las iglesias. Cuando cambian las circunstancias, las gentes y su ánimo y su prioridad cambia. Y por eso a veces ya no están. Este verso de Lucas nos está invitando a seguir a Cristo con este tipo de implicaciones, miren. Negación propia. Niega tu propósito por el cual tu corazón carnal, humano, busca a Jesús. Niégalo. Involucra sacrificio. Wow. ¿Y cuál dijimos que dice Romanos 12? ¿Sacrificio de quién? De uno mismo. Obediencia. Perseverancia. Jesús no prometió una vida fácil. Prometió vida eterna. ¿Cuántos la tienen? Amén.
Y ese es un peligro que el día de hoy está metido en la iglesia. El día de hoy muchos gritaron Hosana, se emocionaron por los cánticos. En algunos lugares hasta tal vez cantaron aquel canto de Marcos Barrientos de Hosana al Rey de Salvación. Pero muchos cantan de salvación que no tienen. Muchos cantan de un Salvador que no tienen en ellos, al cual no conocen. En la entrada triunfal fue un momento lleno de emoción, muy, muy emotivo. La ciudad estaba revolucionada, al mil, hasta parecía Culiacán, Sinaloa. Bien acelerados todos estaban, ahí viene el rey. Pero la emoción no es lo mismo que fe verdadera. La misma multitud que gritó Hosana, días después gritaría, crucifícale. Lucas 23, 21 lo describe así. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¡Wow! ¡Qué cambio de emoción!, ¿no? Hasta podríamos hacer un clip de Inside Out, versión Jerusalén. Intensamente cambiaron de estar gritando un día, ¡Hosana al Rey! ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Tendemos nuestros mantos y ponemos palmas para que pase el Rey. Y después estar gritando, ¡mátalo! Pregunta, ¿cómo puede una multitud cambiar tan rápido? La emoción es volátil por eso. Si tu fe está puesta en emociones, estás en peligro de ser volátil. Un día arriba, otro día abajo. La fe se mantiene, es firme, es perseverante. La fe va hacia arriba, no hacia abajo. La emoción un día te dice, vamos a darlo todo porque aquí está la presencia del Señor, y saltas y te emocionas, pero saliendo, dice el hermano que gritaba Hosana, Hosana, le da un cachetadón a su esposa, le dice, cállate. Qué emocionante estuvo el servicio, pero luego la emoción cambia cuando cambian las circunstancias. Dentro de las cuatro paredes donde el pastor está viendo, los de la alabanza te están viendo, donde toda la congregación está alrededor y todos juntos eufóricos están gritando Hosana al Rey de Salvación, es una circunstancia, una atmósfera muy favorable. Pero saliendo, cambia todo. Esa es una fe emocional, que cambia cuando las circunstancias cambian. Pero la fe genuina, la fe de Jesús permanece y va hacia arriba. Los verdaderos discípulos siguen a Jesús a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. Y cuando muchos abandonaron a Jesús, Él miró a los 12 y les dijo, qué mala onda, ¿verdad? Yo los alimenté. Les di de comer tortita de pescado. Mira, Pedro, ¿viste? Me dejaron. Ay, Padre, qué ministerio tan miserable tengo. Así dijo. Mira, búscalo conmigo. Juan 6, 67. Creo que ya estaban ahí, ¿no? Estábamos en el 66. Juan 6, 66. Ahora el 67 y 68. Cuando todos lo dejaron, dice el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, a los que se habían quedado, a los que estaban allí. Ahora imagínate que tú estás allí también así como, el Señor va a hablar, espérate, vamos a ver qué nos dice. Y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Ay, Señor, qué fuertes palabras, ¿no? ¿Te das cuenta cómo Jesús no era emocional? Cómo Jesús no estaba, ay, mi ministerio fracasó, Señor. Ay, es que yo no soy nada sin la gente que me sigue. No, nosotros no somos nada sin Él. Si la gente viene o no viene, o se va o se queda, nosotros somos lo que somos por Él, no por la gente. ¿Quieren irse también ustedes?
Y entonces se levanta aquel hermano que es así como ya sabes quién. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más iremos, Señor? Si en otro lado no nos dan esos sándwiches de pescado que tú nos das. Así dijo. En otro lado no hay convivencias como esta, Señor, donde los hermanos son bien buena onda. En otros lados, no, el pastor es bien radical, bien fuerte, bien nos regaña cada rato. ¿A dónde iremos, Señor? Aquí nos gusta estar porque aquí la palabra es suavecita. Aquí la palabra no me ofende. Aquí la palabra no me hace ver dentro de mi corazón. Y no, aquí estamos. ¿Así le dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que vino a dar Jesús, vida eterna. Pedro estaba diciendo algo poderosísimo. ¿Qué es eso que dijo él? Quizás no entendemos todo lo que Jesús dice, las palabras que Él nos muestra, la palabra que dice ahí, tal vez no lo entendemos todo. Quizás el camino va a ser bien difícil. Tal vez vamos a encontrar muchos desafíos, pero sabemos algo que nadie puede cambiar. No hay otro Salvador como Jesús. No lo hay. Amén. Gracias. Ese aplauso es para Él. Gracias, Señor, porque no hay otro como tú. Ese es un verdadero discípulo. No sigue a Cristo solo cuando todo va bien. Lo sigue a pesar de las dificultades. Lo sigue en la prueba, como aquel canto, ¿no? Oh, alaba, simplemente alaba. Cuando estés bien contento, alaba. Pero en la tristeza, quéjate. En la necesidad, reniega. ¿Así dice? No importa, alaba. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo lo sigue en la persecución. Aunque te digan que eres de lo peor, aunque te digan que eres el falso, aunque te digan que eres radical, aunque te digan lo que te digan, yo soy siervo del Señor. Amén. En la entrada triunfal vemos este escenario que nos obliga a preguntar al corazón otra vez, ¿por qué sigo yo a Jesús? ¿Por qué lo sigo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Lo sigo porque me bendice? Porque sí nos bendice, ¿sí o no? Y bien, dijeran por allá en mi pueblo, y bien harto. Y bien mucho. Sí nos bendice. ¿Lo sigo porque me ayuda? Porque sí me ayuda. ¿Lo sigo porque me prospera? Bueno, pues yo no tengo una mansión, pero tengo que comer todos los días. Tengo techo, tengo ropa, tengo un carro 2024, ¿verdad, hermano, de este de atrás? ¿O lo sigo porque Él es el Señor de mi vida? Ay, hasta se me cortó la voz tantito. Llegará el momento, hermanos, en que seguir a Cristo tendrá costo. Tal vez ahorita no pagamos con la vida, pero va a llegar el momento. Jesús lo advirtió en Mateo 16:24. Entonces dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El verdadero discípulo o el que quiere verdaderamente seguir al Señor le va a implicar rendición. No tengo el control de todo esto, Señor. A veces los problemas, como a Job, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que hasta la esposa lo dejó. ¿Qué vamos a hacer? No tengo el control, pero tú sí. Tú eres mi Dios y yo confío en ti. Y decía Job al último, de oídas te había oído. Antes yo había escuchado que el hermano contaba su testimonio y había escuchado que decían de esto y había escuchado todo eso. Y yo decía, ay Señor, como dijo el profeta, a mí no me pases por todo eso, ¿verdad? Pero cuando ya estás ahí, lo conoces verdaderamente, experiencialmente. Él está contigo.
Ese es el verdadero discípulo. En Jerusalén había dos tipos de personas: los que gritaban Hosana por emoción, y los que seguirían a Jesús hasta la cruz. Porque aquel día estaba llena la ciudad gritando, este es el rey. Pero cuando estaba en la cruz, ¿dónde estaba toda la ciudad? Tenían miedo, estaban viendo de lejos. Ahí está mi esperanza. Se acaba de ir juntamente con Jesús en esa cruz. Ya estuvo que no fuimos libres de Roma. No, ya estuvo que no la libré este fin. Ya estuvo que este mes ya no la pasé. Ya estuvo que no la pasamos, porque Estados Unidos está en pleito con Irán. De repente va a sonar el teléfono. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Donde tienes 20 minutos para pensar dónde esconderte, a dónde correr o qué hacer. Tal vez suena un panorama muy lejos, ¿no? Inimaginable. Podría sonar para algunos así, pero ¿qué haríamos realmente? Como la pregunta que hicimos la otra vez allá en la casa, ¿no? ¿Qué haríamos si en este momento empieza a sonar el teléfono? Misil nuclear directo a Chicago, con un radio de impacto de 50 kilómetros. ¿A dónde nos vamos? Estamos como a 15 millas del centro. De aquí a que salgamos, ¿a dónde llegamos? De todos modos nos va a alcanzar. ¿Qué haremos? Pues ni modo, hay que cantar, ¿no? El rey ya viene, el rey ya viene, yo oí la gran trompeta, como aquellos cantos de antes. Que caigan los que caigan, yo me voy contigo, Señor. Esos son los verdaderos. Hasta el final. Jesús todavía entra en la vida de las personas y pregunta, ¿por qué me sigues? La pregunta no es si cantamos y celebramos el nombre de Jesús. Tal vez Él nos preguntaría, ¿lo seguiríamos aun cuando el camino se vuelva difícil o incaminable? Que nuestra fe no sea como la de la multitud que ese día celebró, Hosana, Hosana, sino que sea una fe, una confianza, una convicción que nos lleve aún a la cruz. Y ya no la de Jesús, sino la propia. Cargar tu cruz. La otra parte del pueblo que lo celebró, después lo rechazó. Cuando todo parecía ir bien, porque la iglesia estaba bonita, pero cuando empezaron a haber dificultades, mucha gente se echa para atrás. Y dice, no, la iglesia no es lo que yo pensaba. Que no seamos de esos. Más bien que seamos como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y con eso te quiero invitar a meditar. Si te pones de pie conmigo. Meditar en el camino que llevamos, porque de cierto sí, una cosa para los verdaderos discípulos: el camino no va a ser fácil. Hubo muy pocos que estuvieron dispuestos a ir hasta la cruz donde estaba muriendo Jesús. Muy pocos. La mayoría se volteó contra él, lo maldijo, pidieron lo peor cuando se les ofreció. ¿Quién quieren? ¿A Jesús, el rey de los judíos? ¿O a Barrabás? A veces la pregunta que desafía el corazón de los discípulos del día de hoy es: ¿quieres la vida difícil o la vida cómoda? La vida de fe en Cristo Jesús, que implica pruebas, desafíos, formación, o la vida de placeres que el mundo te ofrece, donde en un lugar te pueden decir, no pasa nada si tomas, no pasa nada si te tatúas, no pasa nada si eres así, el Señor conoce tus debilidades. Ese lugar es muy atractivo para quienes no quieren el camino, que es angostito, difícil de pasar con un montón de maletas. La maleta de la autosuficiencia está muy grande.
Porque entre más tienes éxito, más se infla el orgullo, más crece. Alguien que dice, pues yo alcancé lo que tengo por mi esfuerzo, empieza a crecer. Por el camino que está así de angostito, no cabe alguien con una maleta así. Alguien que dice, yo soy lo que soy por lo que hice aquí. Ay, yo porque soy bueno en esto, yo porque esto, y en ese camino no cabe. Pero en un camino donde dice, bueno, no importa, hermano, gloria a Dios que tienes y has alcanzado lo que tienes hasta ahorita. Nada más no te olvides de darle la parte que le corresponde al Señor. Ah, pues sí, ¿verdad? Como dijimos la otra vez, es más fácil pagar que ser uno mismo el sacrificio. Ahí dice Romanos, por tanto, hermanos, les recuerdo por las misericordias de Dios que presenten su diezmo cada 8 días. Y entre más abundante sea el cheque, más abundante es la gracia de Dios. Esa es la versión herejías modernas hablan hoy. Porque así lo presentan. Vive como quieras. Ten un corazón como el que tú quieras. Negro, perverso, autosuficiente, lleno de orgullo y de vanagloria, lleno de deleites, lleno de excesos y lleno de lo que tú quieras. Pero nada más no dejes de congregarte y de dar tu parte, lo que te corresponde. Y tal como es, 10. Dijera por ahí alguno. En algunos lugares son 15 y 20. Pero para empezar, 10. Bueno, Señor, si yo tengo, es que yo para la gloria de Dios tengo un trabajo donde gano $4,500 al mes. Okay. Para la gloria de Dios, ¿no? Eso quiere decir que gano 2,250 a la quincena. 1,000 y cacho a la semana. Entonces me corresponden, miren, para que vean que soy bien buena onda, voy a dar 150. Estoy dando mi diezmo y mi ofrenda. Y el pastor de esas iglesias dice, ay, gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Pero ve, llega la hermanita que solamente trae como de aquella historia, sus 2 blancas. Todo lo que tenía, trajo $2. Y a esa hermana le dicen, eso es para el cambio, para mi car wash. Y la miran con desprecio. Ese no es un lugar sano. Lamentablemente la gente quiere ese camino. A mí me gusta que me digan que soy bueno en esto, que soy y que soy de los mejores diezmadores. Pero en el camino, cuando Jesús te llame a su presencia, no te va a decir cuánto diezmaste. Aunque hoy escuches en YouTube testimonios que dicen, yo estoy aquí en el infierno porque no diezmaba. Yo estoy en el infierno. Estás en el infierno porque rechazaste el regalo de salvación que Jesús vino a dar a través de su muerte y que se recibe por gracia por medio de la fe, no por obras. ¿Qué tan difícil es entender eso el día de hoy? No por obras. Nada que puedas hacer te garantiza ni siquiera 50 miligramos de la gracia de Dios. Es gracia. No, es que tú puedes ser el profeta y apóstol y todo lo que quieras, pero si enseñan que hay que hacer obras para alcanzar el favor de Dios, es una doctrina herética, falsa, no trae salvación, porque las obras no producen salvación, las obras producen muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, gracia, regalo de Dios es vida eterna. ¿Verdad que no dice vida cómoda? ¿Vida prosperada? ¿Vida de éxito? ¿Así dice? Yo pregunto, es una pregunta bien sencilla. ¿Qué dice? La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Dónde es la vida eterna? Con Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la verdadera fe. El día de hoy nos vemos desafiados a analizar qué clase de discípulos somos. Los emocionales, y que cuando cambia la circunstancia cambiamos nosotros también,
los que siguen a Jesús a pesar de las circunstancias. Vamos a orar.